Vamos a trabajar el modelado de la arcilla según la edad. Eh, Estamos trabajando en un programa llamado Sculptrix. Es el programa de aprendizaje eh, para la creación de esculturas digitales de un programa, digamos, que es un poco más profesional, que es el ZBrush. Como ustedes se darán cuenta, es un programa donde nosotros escogemos el material y gracias a la escogencia de ese material pues vamos definiendo el tipo de desarrollo, el trabajo que nosotros vamos haciendo. Bueno, no voy a profundizar un poco en este asunto, quisiera que viéramos este tutorial como si ustedes pensaran en una pieza de arcilla, una arcilla polimérica o una plasticera. Estoy trabajando 3 visualizaciones de un rostro, pues quizá no se parezcan los unos a los otros entre los 3 rostros que estoy haciendo, pero la idea es poder mostrarles cómo se desarrolla el rostro de un niño de aproximadamente unos 7-8 años, después de una persona adulta de unos 30 años y después de un anciano que va entre los 60 y los 70 años. Bueno, lo primero que nosotros hacemos para poder desarrollar este trabajo modelado es comenzar a crear pues esas líneas de expresión que son importantes siempre para lograr el parecido de la escultura. Bueno, en este programa nosotros trabajamos con algo llamado el enmayado. El enmayado muestra pues la definición de las piezas, pero hagan de cuenta que estoy utilizando las herramientas que se utilizan en la escultura real. Bueno, como ustedes podrán ver, estamos creando los labios. Para la creación de un niño de esta edad es fundamental siempre empezar con una base craneana y comenzar a insinuar ciertos músculos que tiene el rostro. Sin embargo, es clave que nosotros entendamos que la diferencia de pronto entre un niño, una persona adulta y un anciano es cómo se nota la fibra muscular en el rostro, dependiendo también obviamente del grosor de la persona, de la cantidad de grasa que tenga. Pero generalmente cuando nosotros estamos haciendo niños estamos mostrando pues un cráneo bastante grande. En los cánones de medida podemos decir que puede tener aproximadamente unas 5 a 6 cabezas de altura, dependiendo de si es un niño o un adolescente. Con respecto a las líneas de expresión, son muy sutiles. No podemos, por ejemplo, obligar a un rostro de niño a tener arrugas o a tener ciertas insinuaciones en la sonrisa o en la nariz. Este tipo de cosas van con la edad y tienen que ver con la composición de varios grupos musculares que se van conectando unos a otros. Por ejemplo, aquí estoy logrando dibujar con la herramienta de dibujo del programa los párpados de los ojos del niño, y son unos párpados muy sutiles, son unos pliegues de piel muy suaves que inclusive se desvanecen en la parte superior, casi antes de llegar al entrecejo, antes de llegar al arco superorbital. Si se dan cuenta, por ejemplo, no solamente los párpados, sino también lo que nosotros llamamos las patas de gallina son muy suaves. Insinuó el lagrimal, y las ojeras también son muy sutiles. Los niños realmente no tienen ojeras. Depende, obviamente, o sea, siempre está la excusa. Hay niños que sí las tienen, hay otros que no, pero eso depende también de la genética. Pero en su generalidad, los rostros de los niños son muy suaves, son muy tranquilos y los músculos no se exageran. Por ejemplo, aquí cuando estamos haciendo la salida del ojo, estoy haciendo pues un aplanamiento del párpado en la parte superior y estoy modelando el ojo bastante redondeado. Aquí, digamos, hay como un asunto que es importante, que es que si ustedes se dan cuenta, cuando vemos el rostro completo, la zona de la mandíbula está un poco exagerada. Los niños no tienen la mandíbula exagerada, los niños realmente tienen una mandíbula muy sutil, muy suave, que poco a poco a lo largo del ejercicio voy a irla desarrollando. Con respecto a la nariz tampoco es que tenga un ceño fruncido o que tenga la pronunciación de esta zona no es tan
no es tan fuerte, digamos. Yo podría decir que el tejido adiposo, la grasa que nosotros tenemos en el rostro cuando somos niños, hace que nosotros perdamos ciertas líneas de expresión, eh, y nos hace ver a nosotros un poco más jóvenes, más juveniles. Con el paso del tiempo las líneas de expresión se van acentuando dependiendo también de la genética del padre o de la madre, y en algunos casos pues esos cambios no son tan abruptos. Hay rostros de mujeres y o de hombres también que a lo largo del tiempo no cambian mucho entre la niñez y la adultez, pero también tiene que ver con, con la testosterona o con la progesterona. Son personas que tienden a ser andróginos en algunas ocasiones por falta de alguna de estas dos hormonas, y son personas que pueden ser hombres o pueden ser mujeres por su rasgo físico en el rostro. Bueno, aquí ya estamos ya logrando otro rostro distinto, y aquí pasamos de un niño a un adulto. Si ustedes se dan cuenta, pues yo estoy ya haciendo la zona inferior del rostro, todo lo que es el trapecio, esto se llama el músculo esternocleidomastoideo, esternón, clavícula y músculo mastoideo, que es la zona inferior de la mandíbula. Y estoy exagerando un poco esos asuntos. Ya el rostro de una persona adulta, ya los rasgos físicos comienzan a ser más notorios. Por ejemplo, la zona de la mandíbula, yo tengo que lograr diferenciarla en el modelado, hasta dónde termina la mandíbula y dónde inicia el esternocleidomastoideo, que sería, o sea, la línea que conduce esos dos elementos está precisamente debajo de la oreja, si ustedes lo ven. Y el esternocleidomastoideo se conecta y llega directamente hasta la zona de la clavícula. Aquí pues estoy haciendo el volumen de la oreja aproximadamente queda en el centro del cráneo cuando nosotros estamos de perfil. Entonces estoy pues realizando ciertos volúmenes, estoy bajándole un poco el rostro, pero si ustedes se dan cuenta, el arco superorbital, que es la parte superior de la ceja, la estoy ampliando un poco más para que los rasgos masculinos sean notorios. Si nosotros no mostramos esos rasgos masculinos, el rostro va a parecer andrógino o va a parecer de mujer. Claro ejemplo es que si nosotros, por ejemplo, bajamos el arco superorbital y lo hacemos mucho más sutil, al igual que las cejas, la zona de la mandíbula y la cuestión de los pómulos, nosotros estaríamos aproximándonos más a una mujer y menos a un hombre. Para nuestro caso el día de hoy pues estamos haciendo un hombre, y por lo tanto pues hay que exagerar un poco esos asuntos de los que les estoy hablando. También para la cuestión de la nariz, este sigue siendo el mismo modelo del niño. Ya la nariz tiene que tener un poco más de grosor, tiene que ser un poco más larga. Esas son ciertas transformaciones que se van dando desde el inicio de que nosotros somos jóvenes hasta que empezamos en la adultez. Pues estos cartílagos que nosotros tenemos en la parte de abajo de la cuenca nasal bajan, y hay una ligera división en la zona de la nariz. Les voy a pedir que se toquen la nariz en el centro para que ustedes se den cuenta anatómicamente cómo nuestros cartílagos se dividen. Al igual que estas zonas laterales comienzan a tener un poco más de fuerza, y en algunas ocasiones también nosotros, dependiendo de si nos reímos mucho, somos muy amargados, vamos a tener líneas de expresión un poco más marcadas aquí alrededor de nuestra nariz. Esta es una persona que estoy haciendo sin barba, pero obviamente también con el tiempo hay personas que tienen barba, hay personas que no tienen barba. Eso sí depende del tipo de persona que ustedes quieran hacer. Bueno, los pómulos crecen, las medidas próximas ya están en 7 cabezas y media, 8 cabezas para las personas muy altas, 7 cabezas para las personas más bajas. La cuestión de la mandíbula, hay 3 medidas que son claves: de la mandíbula a la nariz, de la nariz a las cejas y de las cejas a la cabeza. Estas son medidas que pueden variar dependiendo del tipo de persona y de la complexión. Pues hay personas que son frentonas, o hay personas que tienen mucha mandíbula, y pues eso también los define. Fíjense que yo estoy marcando claramente a dónde inician esos cartílagos, dónde está la cuenca nasal, dónde está la profundidad interna de los ojos, esta profundidad que también está en la cuenca ocular, donde está nuestro músculo orbicular del ojo. Y estoy también desarrollando un poco más este hueso que está esta zona se llama
la poneurosis epicraneal. No, este es el músculo frontal del epicráneo en esta zona central. Bueno, aquí en el lateral donde nosotros tenemos el músculo temporal, en esta zona el hueso lo estoy marcando mucho más para que muestre también la complexión de una persona madura, una persona ya adulta. La zona de la nariz estoy marcándola, de la zona inferior, y hice esa división de las que les estaba contando, y también pues estoy marcando esas líneas de expresión laterales que me interesan mucho. Estoy ampliando un poco en la zona de las cejas, del entrecejo. Estoy marcando aquí las zonas laterales para que tenga más complexión masculina. Y para la cuestión de los labios, tengo que marcar los labios un poco más salidos hacia arriba, y también marcar la zona inferior que se conecta con el mentón, para darle también expresividad a ese rostro. De la misma manera, aquí en la zona de los pómulos estoy marcando un poco más los pómulos, pero sin embargo estoy mostrando el lateral de nuestro cráneo, con una ligera desviación aquí en la zona donde se encuentran nuestros cigomáticos intermedios, superiores y menores. Aquí pues yo estoy tratando de marcar una especie de línea volumétrica en donde el pómulo sale más que la zona de la mandíbula. Ustedes recuerden claramente que el músculo macetero, que es el músculo de la mandíbula, se conecta por debajo del cigomático y llega hacia el temporal. Eso en clases de figura humana o anatomía ustedes lo pueden notar, pero este es un asunto que es clave, porque si la mandíbula se encuentra tranquila, libre, y no está mordiendo o masticando algo, pues el músculo también tiene que estar relajado, el músculo del temporal, que sería esta zona lateral de nuestro cráneo, que es un músculo que realmente es muy grande, llega casi hasta la mitad del cráneo, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no exagerarlo demasiado, porque después nuestro cráneo va a quedar como si fuera un globo o una esfera, y el cráneo es un poco más cuadrado, no es tan así. De la misma manera, cuando nosotros estamos iniciando los rostros, tenemos que tener cuidado también en las cuencas oculares, en saber diferenciar un hombre o una mujer. Generalmente los hombres tienen unas cuencas oculares que son más cuadradas y las mujeres tienden a ser más redondeadas. Al igual que, dependiendo de la raza de la persona que nosotros estemos trabajando en escultura, puede tener el pómulo más grande si son indígenas, pueden tener los pómulos más bajos, o también las personas negras son de pómulos bastante grandes. Entonces hay que tener claridad del tipo de persona que nosotros estamos haciendo y de la complexión. Si es una persona que es delgada, es una persona que tiende en la vejez a que los músculos del rostro se le noten. Estos músculos que están acá, el mastoideo y los cigomáticos, y a que la zona de la nariz, el fruncido del ceño haya dejado unas líneas de expresión que sean marcadas, muy marcadas en la zona de las cejas, y acá en la nariz, pues generalmente porque las personas pues hacen esto muy a menudo, se ríen o se ponen rabiosas. Ese tipo de cuestiones, esas marcas de vida que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo, pues van quedando en nuestro rostro, y va mostrando también pues cierta identidad, porque este rostro no se parece a otros rostros. Eso sería pues lo que nosotros tenemos que analizar. Entonces, si nosotros buscamos el parecido de una persona, lo primero que tenemos que tratar de analizar son varios elementos que son importantes dentro de su rostro. El tipo de rostro que tiene, primero que todo, si es un rostro ovalado, si es un rostro triangular, si es un rostro cuadrado, si es un rostro redondo, la cantidad de grasa que tiene en el rostro, si es una persona gruesa o una persona delgada, el arco superorbital, que es esta zona superior, si lo tiene salido, si lo tiene un poco más guardado, las comisuras de la boca. Generalmente hay personas que tienen estos agujeros de la boca, que son los laterales, los tienen muy pronunciados, y hay personas que los tienen un poco más sutiles. Además, bueno, los pómulos y digamos la profundidad que se encuentra entre el pómulo y el mastoideo. Verán, ese tipo de cuestiones
ayuda mucho a la reconstrucción de un rostro de una persona en edad adulta, una persona de la tercera edad. Esas marcas han quedado guardadas y esas son marcas que son importantes, que nosotros tenemos que poder capturar en esencia para que el parecido sea más notorio, porque si no hacemos eso, pues la persona no se tiende a parecer. Y es que esas son las marcas básicamente que nosotros comenzamos a captar desde una mediana edad hasta la adultez, ya que cuando estamos trabajando con niños los rostros casi que son muy, digamos, hacen falta mucho de esas marcas de expresión y son mucho más sutiles. Entonces con la cuestión de los niños nosotros tendríamos que ver más bien la composición del rostro, el volumen del rostro, la sutileza que hay en los ojos, en la mirada, el tipo de párpados, si son de ojos caídos, si son de ojos despiertos, el tipo de cabello, la forma de la nariz, si es una nariz que sube, es una nariz que baja, todas ese tipo de cuestiones. Bueno, aquí ya estamos terminando el retrato. Esta es una persona anciana que tiene ya ojeras, marcas de expresión, tiene el ceño fruncido en la nariz, la boca pues la tiene arrugada, tiene arrugas a lo largo de los ojos, el tiempo, y pues estoy marcando los músculos de acá del mastoideo que también son importantes, y un poco la papada que también se da con el paso del tiempo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Les pido por favor que se suscriban a mi página y que le den like. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy viendo el video y espero que les haya gustado. Hasta luego.